Capítulo 17. Secretos amargos. En Roma, Alexander, dijo Magnus, se conduce un Maserati. Tenían que llegar a Roma lo más rápido posible, y no podían usar un portal, así que Magnus dijo que elegiría la siguiente mejor opción. Sinjun estaba leyendo los manuscritos rojos de la magia y no les hacía caso, lo cual le parecía fantástico a Alec. Una elección excelente, les dijo el encargado del establecimiento de alquiler de coches de lujo. El clásico 3500 GT Araña es un sueño. Alex se inclinó hacia Magnus. El coche es también una araña. Magnus se encogió de hombros y le lanzó una irresistible sonrisa. Ni idea, solo lo he elegido porque es italiano y rojo. 20 minutos más tarde, los tres surcaban la 13 camino de Bolonia con la capota bajada y el viento silbándoles en los oídos. Sinjun iba en la parte de atrás, tumbada con los pies apoyados en la ventanilla y leyendo en alto fragmentos de los manuscritos rojos. Alec iba en el asiento del copiloto, luchando por orientarse con la simple ayuda de un mapa de papel escrito en un lenguaje que no entendía y doblado como un acordeón. Magnus conducía. Hace bastante que no conduzco un coche con marchas, dijo. Así que no os riáis de mí, por favor. Llegaron a Florencia a tiempo para una cena temprana. Magnus había reservado en un restaurante tan pequeño que Alec estaba seguro de que era el salón de la casa del chef. Pero era la mejor pasta que había comido nunca. No podemos conducir como posesos todo el rato, dijo Magnus después de la cena. Nos estrellaremos. Propongo hacer una visita de nuestro antiguo itinerario. No estamos lejos de los jardines Boboli. De acuerdo, contestó Alec. Sinjun caminaba tras ellos con los manuscritos rojos bajo el brazo, aunque nadie le había invitado a acompañarlos. Magnus explicó a dónde se dirigían mientras paseaban por la ribera del Arno, cruzaban el Ponte Vecchio, y se movían en zigzag para ver los puestos callejeros. Magnus se compró una bufanda, unas gafas de sol, una ceppola, 5, y una capa que lo hacía parecer el fantasma de la ópera. Llegaron al anfiteatro de los jardines Boboli y rodearon las estatuas que delimitaban el perímetro para luego ir hacia el obelisco del centro. Hace mucho que no nos hacemos una foto para mandarla a los de casa, dijo Alec. Magnus lo cogió del brazo y lo arrastró más allá de la fuente de Neptuno y la estatua de la abundancia, hasta que encontró una gran estatua de un chico desnudo sobre una tortuga gigante. Magnus declaró que este era el lugar ideal para una foto. Se echó hacia atrás su sombrero Panamá y posó a uno de los lados de la estatua que, según explicó Alec, se llamaba Morgante. Alec se inclinó sobre el otro lado, con las manos en los bolsillos, mientras Sinjun les hacía varias fotos con el móvil del cazador de sombras. Gracias, le dijo Alec. Le voy a mandar estas a Isabel y a decirle que nos lo estamos pasando en grande. ¿De verdad? Preguntó Magnus. Alec parpadeó. Claro. Es que echo de menos a Isabel y a Jace, y a mi madre y a mi padre. Magnus parecía estar esperando algo. Alec pensó rápido. También echo de menos a Clary, añadió. Un poco. Es mi bomboncito, ¿cómo no echarla de menos? Dijo Magnus, pero seguía pareciendo un poco tenso. A Simon no lo conozco mucho, lo intentó otra vez Alec. El chico no conocía a mucha gente. Estaba su familia, que incluía también a Jace y a su nueva novia, y al vampiro que Jace había metido sutilmente en el paquete. Conocía a algunos cazadores de sombras. Aline Penhallow tenía la misma edad que Alec y era increíble con las dagas, pero vivía en Idris, así que no podría pasar tiempo con ella, ni aunque él estuviera en Nueva York. Alec le llevó unos minutos, durante los cuales pasearon por los jardines, darse cuenta de que la preocupación de Magnus quizá tuviera que ver con lo que él diría a su familia y a sus amigos, lo cuales eran, casi todos, cazadores de sombras. A diferencia de Alec, ninguno de ellos se inclinaría por concederle a Magnus el beneficio de la duda. Estaba preocupado por Magnus, por la forma en la que éste se esforzaba un poco demasiado en pasárselo bien. Le gustaba ver a Magnus disfrutar realmente, pero odiaba que lo fingiera, y a estas alturas se daba cuenta perfectamente de cuando lo hacía. Quiso decirle algo, pero Sinjun estaba delante, y justo en ese momento le sonó el móvil. Era Isabel. Ahora mismo estaba pensando en ti, le dijo Alec. Y yo en ti, contestó Isabel muy animada. ¿Estás disfrutando de las vacaciones o ya has vuelto a caer en el trabajo? No puedes evitarlo.
Estamos en los jardines Boboli, contestó Alec, y era absolutamente cierto. ¿Cómo está todo el mundo por ahí? Añadió enseguida. Clary ha metido a Jace en más líos. ¿Jace ha metido a Clary en más líos? Bueno, esa es la gracia de su relación, pero no, Jace se ve mucho con Simon, contó Isabel. Dice que están pillados con los videojuegos. ¿Crees que fue Simon quien llamó a Jace? Preguntó Alec escéptico. Hermano, dijo Isabel, yo creo que no. Jace ha jugado con videojuegos alguna vez. Yo no lo he hecho nunca. Estoy segura de que le cogerá el tranquillo, opinó Isabel. Simon me explicó cómo se juega y no parece difícil. ¿Y cómo van las cosas entre tú y Simon? Pues ya cogió número y se ha puesto a la cola de los hombres que están desesperados por conseguir que les haga caso, dijo Isabel, muy segura de sí misma. ¿Qué tal te va a ti con Magnus? Bueno, me preguntaba si podrías ayudarme con eso. Sí, exclamó Isabel con una alegría estremecedora. Haces bien en acudir a mí para esto. Las artes de la seducción se me dan muchísimo mejor que a Jace, y además soy mucho más sutil que él. Vale, aquí va mi primer consejo. Vas a necesitar un pomelo. Para. La interrumpió Alec. Se apartó a toda prisa de Magnus y Sinjun y se escondió detrás de un seto alto. Ellos lo miraron un poco confusos. Por favor, no acabes esa frase. Quiero decir, que todavía tenemos ese pequeño problema de la secta por la que te pregunté. Me encantaría poder solucionarlo para que Magnus sea más feliz en nuestras vacaciones. Y así los demonios dejarían de intentar asesinar a Magnus, y éste se vería libre de falsos rumores malintencionados y la amenaza, aún más peligrosa, que representaba la clave. Eso también haría a Magnus más feliz, Alec no lo dudaba. De acuerdo, contestó Isabel. La verdad es que por eso te he llamado. Le envié un mensaje cuidadosamente redactado a Aline Penhallow, pero en este momento no está en Iris y no puede ayudarnos. Así que no he sido capaz de averiguar mucho, pero he estado investigando un poco en los archivos del instituto. No hay demasiado material sobre sectas. Apenas existen en Nueva York. Probablemente a causa de los precios de los inmuebles. En cualquier caso, lo que sí he conseguido es una copia de un manuscrito original que quizá pueda serte de ayuda. Le saqué fotos a algunas páginas. Te las mando por email. Gracias, Izzy, se alegró Alec. Isabel dudó. Había una portada con un dibujo de alguien que resultaba terriblemente familiar. De verdad. Alec, ¿acaso tú me cuentas todos tus secretos, Izzy? Isabel hizo una pausa. No, contestó en un tono más suave. Pero ahora voy a contarte uno. De todos los hombres que hacen cola para que les haga caso, creo que Simon es mi favorito. Alec miró a través de los matorrales, que brillaban verdes en la fresca tarde italiana, y de las blancas estatuas de mármol, para ver a Magnus, que posaba imitando las poses de estas últimas. Sinjun no podía sonreír, pero Alec pensó que debía de estar deseando hacerlo. Nadie podía resistirse al encanto de Magnus. Muy bien, repuso Alec. De todos los hombres que hacen cola para que les haga caso, Magnus es, sin duda, mi favorito. Isabel dejó escapar un gritito de indignación. Alex sonrió. Me alegra oírte tan contento, dijo Isabel de forma repentina, y prometo que no voy a hacer cotilla. Solo quiero que sepas que cualquier secreto que tengas, puedo guardarlo. ¿Puedes confiar en mí? Alex recordó los viejos tiempos y los viejos temores, como Isabel había intentado alguna vez empezar conversaciones sobre chicos y Alec no la había dejado seguir. Siempre la hacía callar, aterrorizado de hablar, de que alguien lo oyera, pero a veces, por las noches, cuando le daba vueltas a la posibilidad de que sus padres lo repudiaran, la clave lo rechazara y Jace y Max lo odiaran, su único consuelo era que su hermana sabía la verdad y aún así seguía queriéndolo. Alex cerró los ojos. Siempre lo he hecho, le contestó. Entonces, tuvo que contarle a Magnus que le había hablado a Isabel de la mano escarlata. Lo siento, se disculpó en cuanto se lo hubo explicado. Estoy acostumbrado a contárselo todo a mi hermana. No tienes por qué pedirme disculpas, le contestó Magnus al instante, pero su cara volvía a mostrar tristeza, una tristeza que intentaba esconder pero que Alec podía ver perfectamente. Tengo que... Escucha, cuéntale a tu hermana todo lo que quieras. Cuéntale a quien quieras todo lo que necesites contar. Vaya, exclamó Sinjun.
Esto es demasiado, Magnus. Una cosa es la confianza y otro la irresponsabilidad. ¿Quieres que la clave te meta en la cárcel? No, claro que no, protestó él. Alec estuvo tentado a decirle a Sinjun que cerrara la boca, pero sabía que Magnus quería que fuera amable con ella. Así que no dijo nada. Cuando lleguemos a Roma, dijo, cambiando de tema, creo que debería pasarme por el instituto de allí. Para que así puedan encarcelar a Magnus, completó Sinjun enfadada. No, exclamó Alec. Lo que quiero es conseguir más armas. Y preguntar, de forma discreta y cuidadosa, si saben algo sobre actividades relacionadas con la invocación de demonios que nos pueda guiar hasta la mano escarlata. Todo lo que sabemos es que nos dirigimos a Roma. Es una ciudad grande. Pero estaba pensando que sería mejor si yo fuera por mi cuenta. De mí no sospecharán. Sinjun abrió la boca. Hazlo, aprobó la sugerencia Magnus. Estás loco, protestó Sinjun. Me fío de él, le aseguró el brujo. Más que de ti, más que de cualquiera. A Alec le preocupó que esa confianza de Magnus no tuviera razón de ser cuando encontraron un locutorio cerca de los jardines Boboli e imprimió lo que Isabel le había mandado. Resultó ser un escaneado de las primeras páginas de los manuscritos rojos de la magia. No quisiera ser dramático, comenzó Magnus, pero... Arg. ¿Por qué? No puedo creerme que irrumpiéramos en un santuario secreto de una escalofriante mazmorra para encontrar algo que tu hermana nos iba a mandar por email al día siguiente. Alec miró la página de la gloriosa historia de la mano escarlata, en la cual el gran veneno ordenaba a sus seguidores pintar rayas blancas en los caballos y convertir al ratón de campo en el animal nacional de Marruecos. Es irónico, admitió. No lo es, lo contradijo Sinjun. Eso no es lo que la ironía. Magnus le echó una mirada furibunda y ella se calló. Alex se encogió de hombros. No, no nos hace ningún daño tener otra copia. Sinjun está leyendo el libro. Ahora yo también puedo leerlo. Con toda seguridad sería más fácil de leer que el mapa. Mientras caminaban de regreso al coche, Magnus miró a Alec y se fue pasando las llaves del coche de una mano a la otra. Iremos más deprisa si nos turnamos para conducir, se ofreció Alec, ilusionado con la idea. ¿Has conducido alguna vez un coche con marchas? Alec dudó. No puede ser más difícil que disparar el arco mientras vas a galope sobre un caballo, ¿no? Claro que no, contestó Magnus. Además, tienes reflejos sobrehumanos. Le lanzó las llaves a Alec y se sentó en el asiento del copiloto con una sonrisa. Alec sonrió también y se subió al del conductor. Magnus sugirió hacer algunas prácticas en el aparcamiento. Tienes que levantar el pie izquierdo mientras vas dando gas con el derecho, le explicó. Alec lo miró. Oh, no, exclamó irónico. Tengo que mover los dos pies a la vez. ¿Cómo voy a ser capaz de hacer algo que requiere tantísima agilidad? Se volvió, pisó el acelerador, y fue recompensado con un chirrido agudo de los neumáticos, como el de un avance en una trampa. Magnus sonrió pero no dijo nada. Por supuesto, a los pocos segundos, Alec maniobraba a la perfección por el aparcamiento. ¿Listo para lanzarte a la carretera?, preguntó Magnus. Alec se limitó a sonreír mientras arrancaba. Un grito de placer y sorpresa se le escapó de la garganta cuando el Maserati derrapó en la estrecha callejuela. Encararon una recta, y Alec pisó el acelerador. Estamos yendo muy deprisa, protestó Sinjun. ¿Por qué vamos tan deprisa? El agradable rugido del convertible rojo llenaba el aire. Alec echó un vistazo a Magnus, que se puso las gafas de sol y apoyó el codo en la puerta mientras se inclinaba hacia un lado y sonreía al viento que le venía de cara. Alec estaba feliz de poder darle un respiro a Magnus. Además, no sabía que este tipo de conducción temeraria y teatral era algo que él podía hacer. Cuando pensaba en coches, pensaba en Manhattan, demasiados vehículos, poco espacio, avanzar lentamente por las arterias de la ciudad. Allí, ir a pie era una liberación. Sin embargo, aquí, en la campiña toscana, ese coche era el tipo de liberación que necesitaba, una que resultaba emocionante. Miró a su insoportablemente guapo novio, con el pelo hacia atrás empujado por el viento y los ojos cerrados tras los cristales de las gafas. A veces, su vida era perfecta. Prescindió conscientemente de la bruja gruñona que iba en el asiento de atrás. Durante la siguiente hora, siguieron la línea de los Apeninos a través del corazón de la Toscana.
A su izquierda, los campos dorados inundados por la luz del atardecer se extendían hasta el horizonte, y a su derecha, filas de villas de piedra en lo alto de las colinas contemplaban el mar de viñedos verdes. Los cipreses murmuraban con el viento. Era ya noche cerrada cuando llegaron a lo que Magnus dijo que se llamaba la cordillera Chianti. Alec no miró. Se sentía bastante seguro conduciendo el Maserati, pero usar el cambio de marchas. Por una carretera llena de curvas cerradas mientras conducía por el borde de un precipicio en la oscuridad, era una experiencia completamente diferente y bastante peligrosa. Lo que hacía la situación todavía más angustiosa era que los faros solo les permitían unos cuantos metros de visibilidad, así que lo único que lograban ver era una pequeña porción de carretera ante ellos, la escarpada ladera de la montaña y el borde del precipicio que hacía frontera con el cielo. Solo una de estas cosas constituía la opción correcta. Alec consiguió cambiar la marcha correctamente en las primeras curvas, pero el sudor se le metía en los ojos. ¿Estás bien?, le preguntó Magnus. Muy bien, contestó Alec inmediatamente. El chico se dedicaba a luchar contra demonios. Esto no era más que conducir, algo que hasta los mundanos podían hacer sin ningún talento especial o runas que les aumentaran los sentidos. Lo único que tenía que hacer era concentrarse. Se agarraba al volante con demasiada fuerza, y tiraba de la palanca del cambio de marchas cada vez que tenía que usarla en alguna curva complicada. Alec calculó mal una curva particularmente difícil y perdió el control del coche. Intentó pisar el acelerador, pero acabó pisando el freno, lo que hizo que el coche derrapara por una pronunciada pendiente. Aquello no presagiaba nada bueno. Parecían ir directos hacia el precipicio. Alec estiró un brazo para proteger a Magnus, y este se agarró a él. Alec ya había sentido antes ese extraño sentimiento de conexión, en un barco que atravesaba aguas revueltas, Magnus buscándolo, necesitando su fuerza. Puso la mano bajo la de su novio y entrelazó los dedos con los de él, sin sentir nada más que el cálido y fuerte impulso de ir hacia atrás. El coche se estaba saliendo de la carretera inclinándose hacia un lado cuando de repente se detuvo, con las dos ruedas delanteras girando en el aire y una suave magia azul envolviéndolos. Durante un momento se quedó colgando, y luego se enderezó y retrocedió hasta el pequeño camino de tierra paralelo a la carretera. Ya os he dicho que estábamos yendo demasiado deprisa, dijo sin una media voz desde el asiento trasero. Alex se aferró con fuerza a la mano de Magnus, mientras que la otra siguió clavada en el pecho de su novio. El corazón de un brujo latía de forma diferente al de un humano. El latido de Magnus resultaba reconfortante en medio de aquella oscuridad. Alec ya lo había comprobado antes. Es solo un pequeño precipicio, comentó Magnus. Nada que no podamos superar. Alec y Magnus salieron del coche. Este último estiró los brazos como si fuera a abrazar el cielo nocturno. Alex se acercó al borde del precipicio, echó un vistazo y dejó escapar un silbido al verla enorme y escarpada caída que había hasta el fondo del barranco. Apartó la vista hacia un lado y vio un pequeño camino de tierra que llevaba a un claro junto al borde. Le hizo señas a Magnus. Es bastante peligroso conducir de noche. Quizá deberíamos quedarnos aquí. Magnus miró alrededor. ¿Aquí, dónde? Acampar puede ser divertido, propuso Alec. Podemos asar nubes de azúcar. Aunque tendrías que conseguir algunas provisiones, claro. Sin-yun había salido del coche y se acercaba a ellos. Dejadme que lo adivine, le dijo a Magnus con tono neutro. Querido, tu idea de acampada es que un hotel no tenga minibar. Magnus se limitó a pestañear. Te lo he sacado de la boca, ¿eh? Se jactó Sin-yun. Magnus levantó la vista al cielo nocturno. Alec pudo ver la curva plateada de una luna creciente reflejada en la parte dorada de sus ojos. Casaba con la curva de la repentina sonrisa de Magnus. De acuerdo, aceptó Magnus. Vamos a divertirnos. Alec dejó a un lado su copia de los manuscritos rojos de la magia para observar la tienda de campaña que Magnus había conjurado. Había supuesto que Magnus se procuraría un alojamiento lo suficientemente espacioso para dormir dos personas cómodamente y lo bastante alto para que pudieran estar de pie sin tener que agacharse. Al menos eso es lo que Sin-yun había hecho cuando, tras insistir, había conjurado su propia tienda. Lo que Magnus había levantado no era tanto una tienda como un pabellón, con sus cortinas y sus cenefas festoneadas. El espacioso habitáculo tenía dos dormitorios, un cuarto de baño, un área común y un saloncito. Alec dio un paseo alrededor de la enorme estructura de piel de cabra y descubrió que la cocina se hallaba en la parte de atrás,
al lado de un área cubierta donde estaba todo dispuesto para la cena. Un estandarte con una antigua aquila de la Legión Romana estaba clavado ante la puerta delantera, en tributo a lo que Magnus dijo que era su tema de inspiración, Roma. Magnus levantó la lona y salió afuera, con expresión satisfecha. ¿Qué te parece? Es muy guay, contestó Alec. Pero no puedo evitar preguntarme. ¿De dónde has sacado toda esta piel de cabra? Magnus se encogió de hombros. Todo lo que necesitas saber es que yo creo en la magia, no en la crueldad. Se oyó un sonido de succión, y luego una monstruosa estructura apareció de la nada, levantando un anillo de polvo en todas direcciones. Donde había estado la tienda de Sinjun, ahora se levantaba una casita de árbol de 2 pisos que tapaba un tercio del cielo. Sinjun salió de su vivienda recién mejorada y miró a Magnus. Desde que se probaron ropa en la mercerie, ambos estaban enzarzados en un juego, cada vez menos sutil, de superar al otro, lo que demostraba la teoría de Alec de que quizá todos los brujos ponían a prueba los poderes de los demás congéneres, en una versión mágica de la rivalidad entre hermanos. Magnus estaba jugando, nada más. Alex sospechaba que Sinjun se tomaba el desafío un poco más en serio, pero él seguía fiel a la opinión de que Magnus era el brujo ganador. Me encantan las torres, dijo Magnus alegremente. Era difícil vencerlo en excesos, pensó Alec. Y él se limitaría a admirarlos. ¿Os apetece un refrigerio de medianoche? Se congregaron alrededor de la fogata al otro lado del campamento, solo a unos metros del borde del precipicio. Magnus la había encendido y luego Sinjun la había mejorado, así que era casi como la pira de un funeral vikingo. La gigantesca hoguera parecía un intento de mandar una señal al Valhalla. Bajo la luna parcialmente cubierta, unas cuantas nubes aparecieron desde el monte Corno, el más alto de la cordillera de los Apeninos. Un enjambre de luciérnagas danzaba sobre sus cabezas, la naturaleza había despertado alrededor de ellos, con grillos que cantaban y búhos que ululaban a un ritmo constante, mientras el grave y cauteloso silbido del viento ascendía desde el valle que se extendía a sus pies. En algún lugar en la distancia, una manada de lobos se unía a esta sinfonía nocturna con sus aullidos. Suenan solitarios, comentó Sinjun. No, repuso Alec. Están juntos. Van de caza. Tú eres el experto en el tema, observó Sinjun. Yo estuve sola una vez, y me casaron. También estuviste en una secta una vez, señaló Alec, y luego se mordió el labio. La voz de Sinjun se volvió dura. Dime, cazador de sombras, ¿dónde están los Nefilim cuando los subterráneos tienen problemas? Protegiéndonos, intervino Magnus. Ya viste a Alec en Venecia. Estaba allí por ti, repuso Sinjun. Si no hubiera estado contigo, no habría ido allí. Nos acosan, nos hieren y nos dejan. Cuando se decidió que un niño brujo tiene menos valor que los niños del ángel. Alec no supo qué decir. Sinjun levantó las manos y se puso de pie. Me disculpo, dijo. Estoy nerviosa por estar tan cerca de nuestro destino. Me retiro ya a dormir. Debo descansar. Mañana llegaremos a Roma. ¿Quién sabe lo que nos aguarda allí? Sinjun hizo una inclinación de cabeza y luego se encaminó hacia su gigantesca cabaña, dejando a Magnus y Alex solos frente a la hoguera. Creo que Sinjun no va a apuntarse a cantar junto a la hoguera como yo estaba planeando, dijo Magnus. Se inclinó y pasó la punta de los dedos por el cuello de Alec en una ligera y despreocupada caricia. Alec se inclinó para recibirla. Cuando la mano de Magnus se detuvo, Alec quiso que siguiera. No te preocupes por ella, añadió. Muchos brujos tienen infancias trágicas. Nacemos en un mundo que ya es oscuro a causa de los demonios. Es difícil no ceder a la ira. Tú no lo haces, señaló Alec. La voz de Magnus se volvió triste. Lo he hecho. Sinjun no debió unirse a una secta, siguió Alec. Y yo no debí fundarla, repuso Magnus. No es lo mismo, replicó Alec. No, es mucho peor. Magnus lanzó una ramita a la hoguera y la observó mientras se prendía y ennegrecía hasta curvarse y convertirse en ceniza. Alec miró al brujo. Magnus Bane era siempre ardiente, caprichoso y efervescente, etéreo y despreocupado. Era el brujo supremo de Brooklyn, que vestía con colores llamativos y se decoraba los ojos con brillantina. Era el tipo de persona que organizaba fiestas de cumpleaños para su gato y amaba a quien él quisiera sin esconderse y mostrando su orgullo. Sin embargo,
Había una oscuridad que acechaba detrás de todo ese brillo. Alec tenía que descubrir también ese lado de Magnus, de otra forma, nunca lo conocería del todo. Creo que entiendo lo de Sinjun, dijo Alec despacio. Me preguntaba por qué habías insistido en que viniera con nosotros. Hasta llegué a pensar que quizá fuera porque no querías estar a solas conmigo. Alec, yo. Este levantó una mano. Pero luego me di cuenta. Sientes que ya es responsabilidad tuya, ¿no? Si la mano escarlata le hizo daño, sientes que es tu deber ayudarla. Para compensarla. Magnus asintió con un pequeño movimiento de cabeza. Es mi reflejo oscuro, Alexander, explicó. En muchos sentidos, es lo que yo podría haber sido si no hubiera tenido la suerte de recibir amor y afecto, primero, el de mi madre, y luego, el de Ragnar y los hermanos. Silenciosos. Podría haber estado tan desesperado que también me habría unido a algo como la mano escarlata. Nunca hablas mucho del pasado, dijo Alec con delicadeza. Ni tan siquiera me has contado que fuiste muy amigo de ese brujo que murió. Ragnar Fell. Estabais muy unidos, ¿no es así? Sí que lo estábamos. Ragnar fue el primer amigo que tuve. Alec bajó la vista hacia las manos. Jace había sido el primer amigo que había tenido, pero Magnus ya sabía eso. Magnus lo sabía todo sobre él. Alec era un libro abierto. Intentó aplastar el sentimiento de dolor. Entonces, ¿por qué no me lo contaste? Las chispas de la hoguera salían volando, como breves estrellas brillantes en la noche oscura, y luego se apagaba. Alex se preguntó si amar a un mortal era eso para Magnus, algo brillante pero breve. Quizá todo esto no fuera más que un corto e insignificante episodio en una larga historia, muy larga. Él no solo era un libro abierto, pensó, también era un libro corto. Un volumen delgado en comparación con las crónicas de la larga vida de Magnus. Porque, en realidad, a nadie le interesa saberlo, contestó Magnus. Normalmente, en cuanto menciono que maté a mi padrastro, la gente decide que ya es suficiente. Tú ya has visto demasiado. Ayer por la noche viste los manuscritos rojos de la magia, con todas esas cosas estúpidas e irresponsables que dije, ocultos tras un altar manchado de sangre. Puedes culparme si me pregunto, cada vez que pasa algo, si esa será la vez cuando finalmente saldrás corriendo espantado. Los cazadores de sombras nos espantan con facilidad, repuso Alec. Sé que te sientes culpable de que Sinjun fuera captada por la secta, pero tu intención era buena. Eso es lo que pensé cuando leí los manuscritos rojos. Tú no hablabas de reclutar a niños para utilizarlos. Decías que no los dejaran solos. Tú estuviste solo, y no querías que otros niños brujos sufrieran lo que tú sufriste. Vine a este viaje para conocerte mejor, y eso es lo que estoy haciendo. Estoy seguro de que has visto más de lo que te habría gustado, dijo Magnus en voz baja. He visto que cuando te encuentras animales gruñendo en jaulas, quieres acariciarlos. Tu amigo murió y ni siquiera me dijiste que lo conocías, pero intentas consolar a un vampiro por esa muerte. Siempre estás intentando ayudar a la gente. A mí y a mis amigos, un montón de veces, y a Rafael Santiago, y ahora a Sinjun y a otros niños brujos, y probablemente a montones de gente que aún no conozco, pero me basta con los que sí que conozco. Mientras leía los manuscritos rojos de la magia, te vi intentando ayudar a los niños. Esa parte sí que sonaba a ti. Magnus se rió con un sonido desigual. ¿Te referías a eso? Pensé que te referías a otra cosa. Cerró los ojos. No quiero ser yo el que impida que esto no funcione, confesó. No quiero estropear lo que tenemos por contarte algo que te pueda alejar de mí. ¿Cuánta verdad quieres realmente, Alexander? La quiero toda, contestó Alec. Magnus clavó los ojos, más brillantes que la hoguera, en Alec, y le cogió la mano. El muchacho agarró esa mano con firmeza, respiró hondo y se preparó. El corazón le latía enloquecido y el estómago le dio un vuelco. Esperó. Esto, empezó. ¿No vas a hacer algún tipo de magia que me muestre tu pasado? Oh, cielos, no, respondió Magnus. Ya es lo bastante traumático como para revivirlo. Solo iba a contártelo. Quería cogerte la mano. Ah, dijo Alec. Bueno. Vale. Magnus se acercó más a él. Alec sintió el calor que emanaba de su piel. El brujo inclinó la cabeza mientras ordenaba sus ideas. Hizo un par de intentos frustrados de empezar a hablar,
y en cada uno de ellos agarró la mano de Alec con más fuerza. Me gustaría pensar que mi madre me quería, comenzó Magnus. Todo lo que recuerdo de ella es que siempre estaba triste. Siempre me sentía como si tuviera que aprender algún truco para averiguar cómo hacer mejor las cosas. Pensaba que lo conseguiría, y ella sería feliz y yo sería lo suficientemente bueno. Nunca aprendí ese truco. Se ahorcó en el granero. Mi padrastro quemó el granero hasta los cimientos y construyó un santuario para ella sobre las cenizas. Él no sabía exactamente lo que yo era, ni yo mismo lo sabía. Pero él sí sabía que no era hijo suyo y que yo no era humano. Un día en que el aire era caliente como una sopa, yo estaba durmiendo y me desperté porque él me estaba llamando. Magnus sonrió como si su corazón estuviera roto. Usó mi antiguo nombre, el que mi madre me puso. Ya no queda nadie vivo que conozca ese nombre. Alec apretó con fuerza la mano de Magnus, como si pudiera rescatarlo, tantos siglos después. No tienes que decir nada más, le susurró. No tienes que hacerlo si no quieres. Sí que quiero, contestó Magnus, pero la voz le tembló al seguir. Mi padrastro me pegó un par de veces, luego me cogió del cuello y me arrastró hasta las ruinas quemadas del granero. La cuerda ennegrecida colgada de una viga aún seguía allí. Podía oír el agua del arroyo. Mi padrastro me agarró por el cogote y me metió la cabeza en el agua. Justo antes de hacerlo, me habló y su voz sonó más amable de lo que había sonado nunca antes. Me dijo, esto es para purificarte. Confía en mí. Alec contuvo la respiración. Se dio cuenta de que no podía dejar de hacerlo, como si pudiera guardarla para el niño que era Magnus en aquel momento. No recuerdo lo que pasó después de eso. Un minuto y ya me estaba ahogando. Hubo una pausa y Magnus levantó las manos. La voz se le rompió de emoción. Al siguiente, estaba quemando vivo a mi padrastro. La hoguera escupió una columna de fuego, que se convirtió en un remolino ascendente hacia el cielo. Alec puso un brazo ante Magnus para protegerlo de la ráfaga abrasadora. La columna de fuego murió casi instantáneamente. Magnus ni tan siquiera pareció notar que la había creado él. Alec se preguntó si Sin-Yun se habría despertado, pero, de ser así, no dio ninguna señal de ello. Quizá durmiera con tapones en los oídos. Me escapé, continuó Magnus. Estuve escondido hasta que mi camino se cruzó con el de los hermanos silenciosos. Ellos me enseñaron a controlar mi magia. Siempre he apreciado más a los cazadores de sombras que la mayoría de los otros brujos, porque tus hermanos silenciosos me salvaron de mí mismo. Todavía pensaba que, como el hijo de un demonio que era, nunca podría ser otra cosa. Nunca había conocido a otro brujo, pero Ragnarfell tenía conexiones con una familia de cazadores de sombras. Los hermanos silenciosos lo organizaron para que él viniera y me diera clases. Fui el primer alumno que tuvo. Más tarde intentó enseñar magia a los niños cazadores de sombras y a no temernos. Decía que todos sus alumnos eran terribles, pero que yo era el peor. Se quejaba constantemente. No había nada que lo hiciera feliz, nunca. Yo lo quería mucho. La boca de Magnus se torció mientras miraba atentamente las llamas. Poco después, conocí a mi segunda amiga, Catarina Los. Algunos mundanos estaban intentando quemarla en la hoguera. Tuve que intervenir. Sabía que me iba a enterar de más gente a la que había salvado, observó Alec. Magnus dejó escapar una suave y sorprendida risa, como un estallido. Alec le cogió las manos para calentárselas y mantenérselas firmes. Luego tiró de él hacia sí. Magnus no opuso resistencia y Alec lo envolvió en un fuerte abrazo. Con los brazos alrededor del delgado cuerpo del brujo, sintió el pecho de ambos subir y bajar, uno contra el otro. Magnus apoyó la cabeza contra el hombro de Alec. Te salvaste a ti mismo, le dijo Alec al oído. Te salvaste a ti y luego salvaste a mucha más gente. No podrías haberlo hecho si tú no te hubieras salvado primero. Y yo no te habría encontrado nunca. Alec no se había equivocado respecto a la oscuridad que acechaba en Magnus, y el dolor que ésta llevaba aparejada. Toda esa oscuridad y todo ese dolor, y, aún así, Magnus seguía siendo ese torbellino de vida y color, una fuente de alegría para los que lo rodeaban. Él era la razón de que Alec se mirara en el espejo y viera a una persona completa que no tenía que esconderse. Permanecieron abrazados mientras el fuego empezaba a morir. Todo estaba en silencio. Alec aguardó. No te preocupes tanto. Solo es una pequeña secta, dijo finalmente. ¿Nada con lo que no podamos?
Sintió que la boca de Magnus, apoyada en su mejilla, se curvaba en una sonrisa.